Características sobre todo de este nuevo virus, esta nueva enfermedad que está atacando otra vez a los ciudadanos y cuándo podría llegar aquí a Veracruz y cuáles serían pues los síntomas. Bueno, el virus de la influenza puede tener diferentes cepas. Tenemos el más común, el H1N1, que se presenta en aproximadamente un 80% de los casos de influenza. Y tenemos el otro, que es el H3N2, que se presenta alrededor del 16% de los casos de influenza a nivel nacional en el país. El H3N2 es un virus que se ha estado presentando ya desde hace varios años en el país. Se presentaron, por ejemplo, en este año, en el 2025, alrededor de 16% de casos de H3N2, básicamente 5 defunciones en todo el país por influenza, en lo que es este año, 2025. A diferencia del año 2024, del 23-24, o sea, el año pasado, se presentaron alrededor de 550 defunciones por influenza. Entonces, comparando los 550 defunciones del año pasado contra los 5 defunciones de este año, pues obviamente son muy escasas. Tenemos que el estado que más casos de influenza en general por H1N1 tuvo fue Yucatán. Yucatán con alrededor del 70% de los casos de influenza de todo el país. También hubo otros estados como Guerrero, Quintana Roo y Tabasco. Fue en estas zonas donde se presentaron las 5 defunciones de todo el país por H1N1. Sin embargo, el H3N2 se representa una amenaza porque hay una variante como ya han escuchado en otros medios, una variante en la proteína de la superficie del virus. El virus se diferencia en la H y en la N porque depende de sus proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, dependiendo del número de proteínas que tengan en la superficie. Entonces, existió una mutación en la hemaglutinina, en la H, y eso hace que el virus pueda evadir más fácilmente los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, generando pues mayor contagio y mayor enfermedad y con mayor riesgo de complicaciones. Es la llamada supergripe. Es la llamada supergripe, la influenza por H3N2 subclado K, que es la subvariante. La subvariante o subtipo K, que es lo que significa el subclado. Ahora, ¿cuál es el problema de esta variante de la K? De que puede producir enfermedad, de que es muy rápida, súbita su aparición. Es diferente al COVID, porque el COVID es más insidioso, tarda 3-4 días en presentarse, y esta no, esta es muy súbita, inicia con una fiebre muy alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y puede dar tos, dolor de garganta y falta de aire de forma súbita. ¿Cuál es el problema con este virus? De que va a generar una infectocontagiosidad muy alta, va a contagiar muchas personas. De hecho, se calcula, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde ya está en Europa, se hospitalizaron 2.000 personas por influenza H3N2 subclado K. Y pronostican que se van a hospitalizar nada más en ese país 8.000 personas. Van 2.000 y todavía se espera que se compliquen o se hospitalicen 8.000. ¿Cuál es el problema entonces en un país como el nuestro, en el que los centros hospitalarios públicos ya están de por sí saturados, que con un poco de incremento en los casos de influenza, pues se va a complicar más la atención en los servicios de urgencias? Sobre todo en pacientes que tienen alguna patología respiratoria, dígase pacientes que tienen EPOC, que tienen asma, que tienen una pobre respuesta o pobre reserva pulmonar, pacientes que ya están con oxígeno en su casa y que dependen de broncodilatadores, y obviamente un cuadro respiratorio en ellos con una pobre reserva pulmonar pues los puede poner en peligro de que lo intuben incluso, de que pueda fallecer por la pobre reserva pulmonar. Esos son precisamente los casos que se pueden complicar. O el paciente asmático, un paciente asmático que también pueda tener un asma grave persistente,
con una pobre reserva pulmonar, también puede ser que tenga cuadros más complicados de asma. Independientemente de que esta variante, la variante K del H3N2, puede dar cuadros de neumonía intersticial. Entonces, eso complica la situación. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda a la población? Pues evitar contagiar a los demás, porque posiblemente un niño no tenga tanto problema, pero el abuelito de ese niño sí puede llegar a tener problemas, porque esta enfermedad va a complicar más a las personas mayores de 65 años y a las personas que tienen comorbilidades. Entonces, debemos de cuidar pues al niño para que no contagie al abuelito. Ese sería lo que hay que entender, y por eso, aunque ustedes vean que en el niño es una infección aparentemente banal, aparentemente anda con gripita, una infección de la garganta, algo aparentemente muy suave en el niño, pero en el adulto, en el anciano, no va a ser así. Puede llegar a ser peligroso, y por eso lo que se recomienda es la vacunación preventiva. Estamos a tiempo todavía, porque todavía no se incrementan los casos en el país, pero hay que tomar en cuenta que la vacuna actúa o empieza a elevar anticuerpos y llega a tener su límite máximo de anticuerpos hasta los 20 días. Si usted se vacuna hoy, no va a empezar a tener protección mañana o pasado mañana. Van a pasar 20 días para que usted tenga una protección óptima con la vacuna. Aparte de que la vacuna le va a dar una protección contra la enfermedad de alrededor del 40%. Lo que nos va a ayudar la vacuna más bien es a evitar a complicarnos, a evitar a que se requiera de hospitalización. Si es importante vacunarse, también es importante prevenir el contagio y que las personas utilicen el cubreboca. Es muy importante evitar transmitir la enfermedad, sobre todo a familiares y a compañeros de trabajo. Entonces, si usted tiene síntomas respiratorios, pues pida un permiso, no vaya a trabajar, y si está en su casa, utilice cubreboca. Empiece a utilizarlo desde el primer día durante una semana por lo menos, para que en ese lapso no contagie a las demás personas y evitar de esa forma la replicación del virus y mayor mutación. Mientras más se contagie, más se replica el virus y más cambios puede haber en su genoma, y que eso se llama mutaciones, y eso es el virus más peligroso. Entonces, ¿la vacuna de la influenza puede contra esa nueva variante? Afortunadamente tenemos que la vacuna que se está aplicando, la tetravalente, nos protege contra esta variante. Entonces es importante usarla. Tenemos ya vacuna disponible y también tenemos el antiviral oseltamivir, también es efectivo contra esta variante. Sin embargo, si no se siguen las medidas preventivas y en personas susceptibles, aún así podemos tener problemas. ¿Ya han registrado? ¿Usted ya tiene casos de esto? Todavía no. Afortunadamente aquí todavía en la ciudad, en el puerto de Veracruz, en el estado, no se han reportado casos. Se reportó solamente un caso en México, en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Una persona que salió adelante, no tuvo mayor complicación. Pero si existe un caso reportado en la Ciudad de México, seguramente hay muchos casos más y seguramente puede haber ya en la ciudad. Entonces debemos tener cuidado y debemos de registrar, hacer el estudio del PCR en tiempo real, que es el estándar de oro para el diagnóstico de influenza H3N2. Entonces, ¿tenemos como sociedad alarmarnos o tenemos que andar con cuidado o pasará lo mismo que el COVID? No, ¿cómo ves? No es una enfermedad que sea pandémica, o sea, no se puede comparar al COVID. Es endémica, es una estacional, se puede decir que es como cualquier otro virus estacional, pero a diferencia de los otros virus, que nos va a dar más contagios, se va a incrementar alrededor del 10%, se está calculando de un 10 hasta un 20%, incluso hay países como Inglaterra, los contagios se incrementaron en un 50% comparado con el año pasado, 50% más que el año pasado. Entonces, si nosotros tomamos como referencia Europa, podemos esperar que en México se nos contagien entre un 20-30% los casos en relación al año pasado. Es decir, va a haber más gripas, va a haber más pacientes en las salas de urgencia con cuadros asmáticos, con pacientes con EPOC que requieren oxígeno, y obviamente puede llegar a requerirse más pacientes que requieran ventilación mecánica, pacientes que están complicados ya previamente. Entonces, para alarmarnos no, pero sí para cuidarnos. No es un caso como el COVID, pero sí va a haber más casos de
infecciones respiratorias bajas.